te sientes dejado, te sientes, ¿cómo es posible? Pero esa ira que sientes es contra Dios. Esa es la parte que pocos entendemos, ¿sí? Porque al final de todos los argumentos y todo está Dios, porque Él lo permitió. Y parte de lo que siempre pues, en lo humano es, esa persona está libre porque no está pagando algo, ¿no? Claro, porque en el sistema de méritos, que es en la existencia humana, pues la justicia se mide en que cada quien tenga su merecido, ¿no? Y si no tiene su merecido, entonces no hay justicia. Y aquí es donde entra la verdad del perdón, aquí es donde está la importancia de entenderlo, y por eso mencionaba hace rato, esto es tan importante, tan vital para nosotros, el recibirlo, el entenderlo, el vivirlo, el no despegarnos del tema hasta que sea una práctica constante en nosotros, o sea, que Dios nos establezca en mí. Entonces tenemos que empezar retomando lo que estos videos nos han estado diciendo, y yo les voy a decir esto, hermanos, el que todos tenemos asuntos aquí, todos sin excepción, pero el que se deje guiar por el Espíritu Santo va a resultar con el testimonio de perdón en su vida, operando en las dos direcciones, ¿sí? Y con una mente renovada y con un espíritu sanado, como Álvaro testificó que tuvo en este particular, pero él mismo está consciente de que, bueno, entonces, si en ese particular ya experimenté que es libertad, la quiero en toda mi vida. Y eso es fabuloso, ¿no? Pero el proceso va a ser idéntico porque es la misma verdad. Entonces, entremos aquí a entender que definitivamente se trata de un asunto de justicia. Pero de aquí es donde entra amor y justicia, ¿sí? Para trabajar en conjunto. Porque tengo mi Biblia abierta a Romanos capítulo 4. Y este pasaje es importantísimo porque habla de este dilema precisamente, pero lo habla sobre un personaje que nosotros típicamente no lo vemos como un hombre malo, y es Abraham. Sí, Abraham lo vemos como un buen hombre, un modelo de hombre, le creyó a Dios, caramba, quien fuera como Abraham, pero Dios no veía a Abraham como un buen hombre. Como no ve a ningún ser humano como una buena persona. Dios dice en Romanos capítulo 3, no hay bueno ni aún uno. Eso es como Dios ve al ser humano, que no ha renacido, que no ha sido adoptado. Y ahí tenemos que empezar. Si tú te ubicas en esa verdad, de que no hay bueno ni aún uno, y le crees a Dios cuál es la condición del ser humano y te pones ahí en tu pasado, ojo, en tu pasado, si has aceptado la adopción, ya no te regreses a identificarte como la vieja persona. Necesitas procesar todo eso desde tu identidad como hijo, como hija de Dios ahora. Pero estamos en el proceso de ser transformados, de ser sacados de lo que fuimos, de ser renovados, regenerados. Y por eso el pasado, como comenté hace rato, pues es una de las partes más importantes de nuestra existencia. Porque si el pasado no es resuelto, lo traes cargando, eso que Iván está diciendo. Es que traigo esto cargando. Y esta es mi respuesta, ¿no? Sigue la provocación de dejarte de esto, y cómo respondo. Y entonces, ¿me aguanto? No. Eso es lo que no funciona. ¿Sí? ¿Qué hago entonces? ¿Me dejo? Tampoco. Eso tampoco funciona. Entonces, ¿qué hago? Recibo justicia.
Iba. Dice en Romanos 4, vamos a escuchar lo que dice y luego, usando este ejemplo, la verdad que está aquí contenida nos va a servir a todos. Versículo 3 dice, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Se trata de justicia. ¿Sí? Luego dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. En otras palabras, si te lo mereces, ya no es gracia, ya es una deuda. Te lo mereces, porque se te debe, porque te mereces. Versículo 5. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Ahí está la clave en esas palabras. Que justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. Fíjense lo que quiere decir esto. Que Abraham llegó a reconocerse como impío. Y le creyó a Dios. Estoy pausando para que lo dijeran un poquito. Sí, Abraham, ¿qué hizo Abraham? Tuvimos toda la serie de siendo dueños en la promesa, ¿no? Y es basado en la vida de Abraham. Y Abraham es este hombre que no tiene idea de quién es Dios, ha oído las leyendas y la historia que le han contado, pero él no lo conoce. Y Dios se le aparece y le dice, quiero hacer un pacto contigo, y él decide creerle a Dios. En salir de su tierra, en todo eso, ¿no? Da ese paso. Pero eso no ha cambiado quien Abraham es todavía, empieza el proceso. Y lo próximo que sigue es que viene el hambre, ¿se acuerdan? Donde él llegó, vino la gran hambre, y Abraham se pone a ver cómo lo resuelve por sus medios, y entonces, cuando va camino a Egipto, se le ocurre, híjole, si llegamos a Egipto, capaz que me matan por quedarse con Sara, ¿no? Y entonces urge de su interior esta impiedad. O sea, es una impiedad decirle a tu mujer, oye, pues si te agarran, te dejas, ¿no? Y les dices que eres mi hermana para que a mí no me hagan nada. A lo mejor hasta le saco ganancia al asunto. Eso no sale de un corazón recto, no sale de un corazón justo, no sale de un corazón santo, sino de un corazón impío. Y esto puede sonar rarísimo, pero esta es la realidad. Y Abraham batalla con esto varias veces, no es una vez, sino por lo menos 2 veces le surge el mismo problema. Pero ¿qué sucede? Cuando Dios le vuelve a hablar, él vuelve a aceptar lo que Dios le dice. Y entonces dice aquí, cree en aquel que justifica al impío. Y su fe le es contada por justicia. Ahora, fíjense lo que dice adelante, dice versículo 6, también David habla de la bienaventuranza del hombre o persona a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa el pecado. Entonces, vivir esa bienaventuranza. Bienaventurado es un estado de existencia, ¿sí? Es un resultado, es un producto divino en la vida de alguien. Por ejemplo, Álvaro dice, viví esta cosa fenomenal porque ya no salió de adentro lo que siempre salía. Iván está diciendo, yo estoy atorado. Entonces, Iván no está experimentando la bendición, la bienaventuranza en ese aspecto, y Álvaro sí, en ese aspecto, en esa condición. Okay, entonces es una realidad que se manifiesta en el espíritu.
¿sí? Dios la tiene que hacer. Eso dice aquí: bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pero no es porque nunca los hayas hecho, es porque han sido perdonados. Ahí viene la justicia, ¿sí? La justicia de Dios es: ¿qué hago con el pecado? Yo soy el juez. Es Dios hablando, ¿no? Pues voy a pagar el pecado con mi vida. Voy a pagar todos los pecados, de todos, con mi vida. Ese pago que Dios ha hecho ahora tiene que ser recibido y vivido. Y aquí está donde tú y yo podemos ser íntegros, ¿sí? Podemos ser íntegros porque si le permitimos a Dios aplicar ese pago, entonces no es cuestión de dejarte, ¿te das cuenta? No es cuestión de me la hicieron y qué hago, me dejo como el otro cachete, que yo sea el depósito de basura. No, es cuestión de justicia. Por eso Dios dice: mía es la venganza, yo pagaré. ¿Se dan cuenta? Se trata de pago, de retribución. Pero hay que entenderlo divinamente. No es el pago de me la hicieron, ahora quiero ver que los mates y que los tortures y que... Sino es el pago que Jesús es. Cuando pienses en pago, piensa en la cruz. Mira a Jesús molido, deshecho por los pecados. Y lo que tienes que resolver en tu corazón es si ese pago es suficiente, si lo aceptas como pago por las ofensas. Y quitar el enfoque del ofensor para ponerlo en Jesús, el pago. Porque es el pago el que te hace libre. Mientras tú te enfoques en el ofensor, desplazas a Dios, ¿no? No, este asunto es ponerlo con él. Entonces no hay pago. Pero si enfocas a Dios y ves a Jesús, que es el pago, el único pago que existe, nunca habrá otro pago. El libro de Hebreos lo dice muy claramente: con una sola ofrenda destruyó el pecado. Ese asunto Dios ya lo resolvió, ¿entiendes? No hay otra, Él ya no está ocupado. ¿Y qué hacemos con los pecados de Cristo? ¿Entiendes? Por eso, primera de Juan dice: si pecas, tienes abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el pago, eso quiere decir propiciación. Él es el pago por tus pecados, y no solo los tuyos, sino los de todo el mundo. Entonces, lo que tú nos expresaste, Iván, es un asunto de integridad, ¿entiendes? Y esta parte hay que entenderla. Me encanta que Dios nos esté permitiendo deshebrar esto más profundamente. ¿Por qué integridad? Olvídense el concepto de integridad humana, ¿no? Este es un hombre íntegro, es una mujer íntegra. Todo el mundo tiene su integridad. ¿En qué estado está su integridad? Es otra cosa, ¿sí? Pero todos la tienen, quebrada o completa, ¿sí? Perfecta o dañada, corrupta o santa. El ser humano, su integridad está dañada por dos condiciones que resultan del pecado. El pecado es el común denominador. Pecados que yo hago rompen mi integridad. Pecados que otros hacen contra mí rompen mi integridad. ¿Sí? Debe darle una ilustración muy gráfica, pero siento que Dios hace. Cuando una persona es violada sexualmente, ¿qué ha sucedido? Es un abuso a su cuerpo, a su alma, a su espíritu, ha roto su integridad.
el ejemplo sirve solo para ilustrar lo que ocurre con cada pecado en tu espíritu, en tu conciencia. Es lo mismo. Por eso es que cuando alguien nos ofende, ahí traemos eso adentro. Es un coraje, es una ira. La manifestamos de diferentes maneras, por eso. Oye, ¿con qué derecho? Yo que te hice, no me merezco esto. Pero cuando entiendes, y particularmente las personas que buscamos a Dios, seguimos a Dios, estoy hablando del concepto humano, religioso, ¿de acuerdo? Tratas de decir, oye, pero pues y tratas de encontrar cómo es que me merezco esto, por qué Dios lo permite. Estoy viendo aquí a mi hermano Tomás y sabiendo que todo esto, mi hermano, habla también a tu corazón y a tu vivencia que has tenido. ¿Qué le hiciste a esa gente? Nada, ni los conocías. Pero ¿quién lo permitió? Dios lo permitió. Es justo. ¿Te das cuenta? Ahí vienen todos estos argumentos que tienen que resolverse, no pueden quedarse volando, tienen que resolverse en el corazón de la persona que lo vive. En este caso, Iván en su asunto, cada uno en el nuestro, Tomás en el suyo, cada uno. Tenemos que vivir la resolución de eso. Y entonces, Dios dice, yo soy responsable, sí Señor, yo soy responsable de permitir. ¿Por qué lo permito? Para que vivas mi justicia. Para que vivas mi justicia. Entonces, ¿me estás juzgando, Dios? No. Ya fuiste juzgado en la cruz de Jesús. Allí fuiste juzgado. Allí fuiste encontrado culpable, tú y todo ser humano. Allí fuiste sentenciado, allí se pagaron tus pecados en Jesús. Y los de todos. Ahora, cuando tú vives situaciones donde eres agredido por otros, el propósito divino es que vivas esa justicia que Dios efectuó en la cruz. Que le permitas a Él pagarte, aplicar el pago a tu conciencia, aplicar el pago de la vida de Jesús a tu conciencia y que tú vivas el efecto, el producto de ese pago y descubras, esa es la parte importantísima, descubras que ya no puedes ser dañado por lo que otros hacen. ¿Sí? Todos sabemos lo que es ser víctimas. No hay un solo ser humano que no traiga por lo menos una ofensa en el corazón, ya lo que alguien le haya hecho. Todos sabemos lo que sabe ser víctimas, todos sabemos eso que ni qué. Todos sabemos lo que es ser culpables también. Ahora, como hijos, tenemos que ser traídos a lo que es ser libres. ¿Sí? A verdadera libertad. Y entonces necesitamos el pago que Jesús es. ¿Qué haces entonces con las ofensas de otros? Lo mismo que haces con tus pecados. ¿Qué haces con tus pecados? Primero de Juan 1:9. Si peco, confieso, mi Padre es fiel y justo para perdonarme. Porque Él aplica el pago que Jesús hizo
a mi conciencia y me limpia de toda maldad. Bueno, eso que otros me hicieron también es pecado, y también es maldad, y también me ha dañado. Entonces, ¿qué hago? Hago exactamente lo mismo. Le digo al Padre, Padre, mira, traigo ante ti esto que fulano, que sultano me ha hecho. Hágalo en mi espíritu, págame. Yo recibo el sacrificio de Jesús. Yo quiero invitarles que conforme sean guiados por el Espíritu Santo, decidan reunirse hoy, mañana, el año entrante, cuando sean guiados por el Espíritu Santo, a hacer lo que Jesús dijo, a recordar su muerte. Lo aprendimos como tomar la cena del Señor, ¿no? Esa es la terminología convencional, pero no se trata de recordar la cena, se trata de recordar su muerte. ¿Para qué quiero recordar la muerte de Cristo? Para ser sanado, ¿no? Para eso. Sí, porque cuando recibo su sangre, el símbolo que es el vino, entonces estoy diciendo, yo recibo el pan por mis faltas, por cada ofensa. Cuando recibo el pan, que es el símbolo de su cuerpo, yo recibo el pan. Por mí fuiste molido. Y por estas cosas que me han hecho, fuiste molido y estoy recibiéndolo para ser sanado. Ahora, ¿quiere decir que si no tomas el vino y comes el pan no recibes perdón? No quiere decir eso. El perdón se recibe constantemente. Porque de eso hablamos hoy. O sea, viene la memoria, viene el perdón, y permaneces perdonado, aprendes a no irte otra vez al asunto donde descartas el pago que Jesús hizo. Si no lo has recibido, pues nunca le has dado crédito a Jesús. Hablemos de cuentas, ¿no? Si no has recibido el pago, pues nunca has tenido esa cuenta saldada. Pero una vez que lo recibes, cada vez que viene la memoria o regresa esa persona o como sea, se trata de respetar el crédito. O viene quien te acusa de lo que tú hiciste mal. Respeta el crédito de la muerte de Jesús. Permanece perdonada. Ya no te prestes ni a la culpa ni a la amargura. Esto es cómo se vive esto. Breve, tú ibas a mencionar algo, por favor. Escuchando esto, lo que estaba viniendo a mi corazón es que muchas veces hemos podido, como se diga, enfocarnos más en mi culpa o en la culpa de los demás y presentarnos guiados, como tú dijiste, por el Espíritu, es para venir a dar el reconocimiento de quien realmente nos está poniendo así la bendición, ¿sí? De ser libres, ¿sí? De abrazar realmente, más que mis culpas y las otras culpas, es recibirle a Él, es mirar ese sacrificio, esa sangre otorgada a mi libertad, ¿no? Y entonces puedo ser ayudada más por el Espíritu Santo, ya no estarme enfocando en una cosa y en otra, sino en poner mis ojos en mi Redentor, en quien hoy me tiene con la vida. ¿Sí? Eso es lo que estaba viniendo ahorita al escuchar. Y claro que me volcaría sobre esa cena, pero así, ¿no? Poniendo los ojos en quien me ha dado la vida. Amén. ¿Sí? Era nada más lo que quería comentar. Algo rapidito.
Sí, abrió. Algo rapidito, un saludo para todos. Y para Iván, te mando un abrazo y un beso con mucho cariño, Iván. Bien apretado. Un abrazo bien apretado, Iván. Y solamente te quiero decir que Jesús sigue intercediendo por nosotros. Eso es todo. Yo, Cris, soy Blanca. Hola, Blanca, adelante. Oye, fíjate que no quiero dejar pasar este comentario porque siento que en verdad estamos en el espíritu. Quiero comentar esto porque de lo contrario de Iván, yo me veía, Dios está haciendo en el área de mi vida de lo que Él llama ser un pacificador. ¿Por qué? Porque aún ya siendo cristiana, yo me veía muy lejos de ser un pacificador o pacificadora. ¿Por qué? Porque era yo peleonera, era yo agresiva, no me dejaba, y Dios ahorita me está mostrando lo que Él está haciendo en esas áreas de mi vida. ¿Por qué? En el trabajo y aún en mi casa, luego pues hay diferencias, hay cosas que no te gustan y hay veces que dentro de mí yo decía, ahorita que venga voy a decir esto y aquello y aquí y acá. Y dice mi esposo que aplico bullying. Aplicaba. Pero algo en mí hacía que a la hora de querer actuar como lo había venido haciendo, se frenara y venía paz. Y no podía yo decir nada. Ahora, en el trabajo, déjame decirte que mis compañeros y mis compañeras se unen para hacer comentarios, pues, no agradables del jefe. Pero las primeras veces no me toman en cuenta y yo me sentía mal porque decía yo, pues es que o no les caigo bien o porque pues relativamente soy no nueva, sino que me pasaron a un departamento donde no tengo mucho tiempo, tendré 2 años, 3 años y eso me hacía sentir mal porque yo decía, y se lo decía papá, es que yo no quiero ser boba, yo no quiero actuar con esa simpleza, con esa no siendo interesante para los demás. Y veía yo que hacían sus bolitas para pues hablar mal de tal o cual persona y nunca me han tomado en cuenta. Entonces, te digo yo, me sentía mal por eso. Pero ahora, papá me está mostrando el porqué. Incluso cuando yo llegaba, se callaban o dejaban de hacer comentarios, las bromas de mal gusto, las bromas pesadas, cuando yo estoy no las hacen o las hacen muy en secreto. Aparte de eso, se dio una situación con una compañera en donde
por su culpa, entre comillas, me dieron el doble de trabajo que estoy haciendo y es un trabajo pesado. A principio me sentí mal y dije, pues yo no sé qué pasa, y como tú dices, queriendo pelear con papá, yo le dije, yo no sé qué es lo que está pasando. Pero después, platicando con él, me vino paz, me vino hasta gozo. Y dije, si tú lo permitiste, es porque algo quieres tratar conmigo. Entonces, hazlo. Yo recibo lo que tú quieres hacer conmigo, nada más una cosa, vívelo conmigo, hazlo conmigo, y yo no quiero hacerlo sola. Y mira, ¿sabes qué? El trabajo está ahí, es un mundo de trabajo, es algo muy difícil de superar, pero yo sé, y ya se lo dije a mi padre, que si él lo permitió, él me va a hacer, él va a ser la guía para que yo lleve a cabo ese trabajo. Pero ahora mi espíritu lo siento con gozo, mi espíritu lo siento en paz. No siento nada contra esta persona que gracias a ella habló para que se me diera esta carga de trabajo. No siento nada, de lo contrario, la busco para pues platicar algunas cosas de trabajo y ella me huye. Ella se esconde de mí. Entonces, esto lo quiero comentar para que papá me está haciendo pacificadora. Él en ese camino, y ahora me lo está mostrando, y con esta plática me lo está confirmando. De todo lo contrario de lo que yo era, porque era yo 180 grados al revés de este concepto, me está haciendo eso. Puedo confirmarlo. De esto se trata, ¿sí? No solo de que ya no seas dañado, sino que ahora, bendiciones breve, sino que ahora tú te conviertas en fuente de vida eterna. Esta es la victoria, ¿te das cuenta? La victoria no es de que Dios te proteja y ya estés mejor, sino en lo opuesto. Bodega de culpas y bodega de amargura y bodega de ira y bodega de esto y bodega de aquello, eso eran los santos. Y ahora fuentes de vida eterna. Así que salga Dios de adentro y que podamos cada uno de nosotros vivir lo mismo que Jesús manifestó en la cruz. Cuando Jesús dijo, después de todo lo que vivió, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este es el propósito de tu Padre, es que vivas esa experiencia y al vivirla vas a descubrir una dimensión hermosísima de lo que Dios es. Dios es amor. Vamos a empezar a entender cada uno. Por eso es que Jesús dijo, ama a tus enemigos, bendice a los que te persiguen, al que abusa de ti, ora por él. ¿Qué hace él conmigo? Es lo que dijo Aurea. Jesús intercede, sigue intercediendo por cada uno de nosotros de día y de noche, ¿no? Gracias a Dios. Ezequiel, ¿quieres compartir algo? Sí, hola. Como siempre les mando un abrazo a todos y cada uno de ustedes. A mí en lo particular me gusta decir ahora que Dios ya nos amó, y digo que ya nos amó porque ya todo está hecho en su amor. Y estaba pensando con los relatos de Iván y de los demás que son parecidos en la cuestión de
de la amargura, ¿no? Como acaba de decir Cris, todos tenemos un evento doloroso. Algunos puede ser a la simple vista pequeño, pero el dolor es el mismo en esas cuestiones. Y estaba pensando en la gente en general, gente que está en proceso con papá o que aún no ha llegado su tiempo. Cuando tú a la gente le dices Dios te ama, casi el 99% o el 100% te van a decir que sí, ¿verdad? O como yo lo digo, Dios ya te amó, te van a decir que sí. Y algunos pues te van a decir que sí porque pues tienen a su familia, tienen un buen trabajo, otros más arriesgados te dicen que porque tienen dinero, y de todos testimonios o formas de ver que son amados por Dios las hay. Y yo estaba pensando en los eventos en mi vida, y así como Iván, pues el dolor, ¿no? Y sí te recuerdan esos eventos, pero te viene el recuerdo, o me viene el recuerdo para que Dios se glorifique una vez más en esto. Entonces ahorita estaba recordando yo ese evento tan doloroso en mi vida. Estaba recordando que cuando estaba en el proceso, porque todavía sigue el proceso, pero los primeros días fresquecito de esto que estoy contando fue hace como 20,000 años, creo. El dolor era tanto que yo tenía que pues en mi cabeza cruzaban 1001 cosas, ¿no? De todo tipo, desde buscar el alcoholismo, buscar esto, buscar aquello, pero realmente ahora sé que yo no lo quería de tal forma que papá cumplió su palabra. Y esas ideas que venían a mi mente con el dolor tan inmenso en ese momento, y papá fiel, pero también recuerdo que yo se lo pedí a él, y yo le decía, si realmente me amas, sácame de esto. Y me sacó, y no nada más eso, sino de tal tamaño ese dolor, que su amor 1,000,000 de veces más grande me lo mostró. ¿Cuál es la enseñanza para mí de esto? Solamente que Dios lo disponga un dolor igual o más. Pero yo no tengo miedo. Podrá venir si Dios lo dispone. Pero sé que ahí está papá. Ahí está ese amor. Y es fiel. Y es inmenso. Entonces, pues esas son las bendiciones que tenemos. Ese sí es el amor con el que ya nos amó Dios. Y realmente somos bienaventurados, somos bendecidos, porque ya le conocemos a papá, que es amor. Y pues eso es lo que quería compartir. Gracias, Ezequiel. Pues hermanos, yo creo que hemos recibido una enorme dosis hoy de verdad para vivirla, para continuar echando raíces en amor. Y yo quiero cerrar el día de hoy con la misma invitación que Dios nos dio al principio, es mírate en el espejo divino de Jesús. No aceptes otra visión de ti mismo o de ti mismo. Y todo lo que pelee contra eso, todo lo que todavía te diga, no, pero es que yo me falto, es que aquello, somételo a la obediencia a Cristo. Y somételo a fe. Sencillamente diciendo, Padre, tú te comprometiste a ser mi Hijo Jesús, y yo le recibo. Y entonces, no solamente en el área de perdón y de tu conciencia y de tu integridad vas a estar enfocado en lo correcto, pero en toda tu vida. Por ejemplo, en ser bendición, en ser un pacificador, una pacificadora, en entender, ¿sabes qué? Estas personas que en mi vida han sido factor de daño en el pasado,
Si yo ahora le permito a mi Padre hacer en mí lo que Él quiere hacer, esos eventos es como yo voy a conocer quién soy como su hijo, como su hija. Eso que Blanquita nos está explicando es completamente diferente cuando ella empieza a reaccionar como hija, a conversar con su papá lo que está viviendo. Entonces el producto es que ya no hay esa ira, ya no hay todas estas cosas que son humanas y que son realmente diabólicas, sino empieza a haber lugar para que haya amor, para que haya paz, para que haya bendición. La elección es personal, es individual. Esto es lo que Dios ya nos dio y está el Espíritu Santo listo para ministrártelo conforme tú lo permites. Entonces, crezcamos en esto, sigamos en esto. Y vamos a ver a Dios glorificarse inmensamente, inmensamente en nuestras vidas. Vamos a dar gracias esta tarde, ahora sí ya tarde. Gracias. Gracias, Señor, por traernos a este punto de entender, de ver tantos testimonios de tú estás logrando y haciendo las cosas en cada uno, en lo que cada uno va a hacer. Y los que están en este punto, Señor, nomás, dales a fe, eso, para que ellos puedan tomar esa decisión de tomar tu promesa de vivir perdonados y perdonando. Gracias porque eres grande y no tenemos las palabras para poder tanto darte gracias, Señor. Palabras que faltan para mostrar, para decir eso, pero tú conoces nuestro corazón y porque nosotros te damos fuerza, Señor, en tu nombre. Amén. Les enviamos un abrazo, mis hermanos. Gracias. Pronto vamos a vernos, Dios mediante. Ya avisamos, pero por favor, un abrazo. Corazón. Un abrazo con mucho cariño para todos. Un beso. Gracias. Adiós.